Hola amigos, estamos ya en este tercer video de la serie titulada La redención de Cristo y Lutero, con el propósito de presentar varios de los escritos teológicos y espirituales que nos dejó el reformador Martín Lutero sobre la obra redentora de Cristo a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. En ese mismo orden de ideas, queremos ver cómo el reformador, hablándonos de la humanación de Cristo, su pasión y ascensión, la inhabilidad humana y la propiciación, llega a citar al apóstol Juan, en Juan capítulo 3, versículo 13, donde dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego él comenta lo siguiente: es así como Cristo ilustra su propia persona. Él es el Salvador prometido que ha venido del cielo. Él es el verdadero Hijo de Dios desde la eternidad. Si vino del cielo, tuvo que haber estado con Dios desde la eternidad. Él descendió del cielo nuevamente y tomó sobre sí mismo la naturaleza del hombre y vivió entre nosotros sobre la tierra. Por eso se llama a sí mismo Hijo del Hombre, esto es, hombre real con carne y sangre como nosotros. Se despojó a sí mismo de la forma de Dios y se mostró en forma de siervo, entrando al sufrimiento y a la muerte hasta el tiempo en que fue librado de este estado y exaltado nuevamente para sentarse a la diestra de Dios, y fue hecho Señor sobre la muerte y el infierno y todos los elementos de su naturaleza humana. Todo esto lo manifestó en su ascensión visible cuando fue tomado de los ojos de los discípulos en una nube. Los fariseos permanecieron en completa ignorancia acerca de estas cosas. No podían concebir que su Mesías debiera ser enviado del cielo para poder redimir y reconciliar a todo el mundo, y particularmente a su propio pueblo judío. Menos aún entendieron que debía morir en la cruz, que debía ser crucificado y llegar al sacrificio por sus pecados y los pecados del mundo. No reconocieron que toda la naturaleza de los hombres ante los ojos de Dios no merecía sino condenación y perdición, y eran tan ciegos que imaginaban que podían pagar por sus pecados con sus propias obras y que no necesitaban Mesías alguno para su salvación. La habilidad de los hombres, no importa cuán sabios, estudiosos y santos sean, no sirve de nada. Nadie puede entrar al cielo tal cual es por descendencia de Adán. Jamás hubo un santo que fuera al cielo por sus propios medios, ni Adán, Noé, Abraham, Moisés, Elías, Juan y ningún otro. Antes de que el hombre pueda entrar en el reino de los cielos y recibir vida eterna, debe primero venir uno que tenga justicia y vida eterna, que apacigüe la ira de Dios y venza al pecado y a la muerte en lugar nuestro, y nos regale aquella justicia que vale delante de Dios. Más adelante, hablando de la pasión de Cristo, su resurrección y el bautismo, llega el reformador a citar al apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, el versículo 5, repito, Romanos capítulo 6 y versículo 5, donde dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Repito, Romanos 6, 5.
Y luego el reformador comenta lo siguiente, hace un comentario teológico en sus numerosos escritos que dejó, y dice lo siguiente: la muerte y la resurrección de Cristo y nuestro bautismo están íntimamente unidos y relacionados uno con el otro. El bautismo no es algo vacío, ni solo un símbolo, como erróneamente sostienen los anabautistas. En él está incorporado el poder de la muerte y de la resurrección de Cristo. Por el bautismo se entrega a sí mismo y nos hace partícipes del poder de su muerte y su resurrección, con el fin de que muerte y vida sean de nuestra propiedad. Por eso nuestros pecados son crucificados en su muerte, para que desaparezcan de nosotros. Sujetarnos al agua en el bautismo significa que morimos en Cristo. Salir del agua nos enseña e imparte una nueva vida en Él, tal como Cristo no permaneció en la muerte, sino que resucitó. Esta nueva vida no puede ser de pecados, aunque estos fueron crucificados antes en nosotros, y hemos muerto a los pecados. Debe ser una nueva vida de justicia y santidad, pues la resurrección de Cristo finalmente los destruyó. Por eso murió, y en su lugar Él nos trajo de nuevo la verdadera vida de justicia y nos la imparte. Así se dice que hemos sido plantados junto con Cristo o unidos con Él, y llegamos a ser uno, de manera que tenemos en nosotros el poder de su muerte y de su resurrección. La muerte del cristiano y los sufrimientos en la tierra no son en realidad muerte y sufrimientos, sino un ser plantado para la vida, que redimido de la muerte y de los pecados por la resurrección, vivirá eternamente, por cuanto aquello que es plantado lo es para que brote y crezca. Así Cristo fue plantado a través de la muerte para la vida, porque no fue librado antes de esta vida temporal y el pecado, que reposó sobre él y lo llevó a la muerte en lugar nuestro, hasta que fue devuelto a su gloria y poder divinos. Como este plantar comienza en el bautismo y por fe poseemos la vida en Cristo, es evidente que esta vida debe echar raíces en nosotros y producir frutos, por cuanto aquello que se planta lo es con el propósito definido de que crezca y produzca frutos. Así debemos mostrar con nuestra conversión y sus frutos que somos plantados en Cristo para la vida eterna. No participamos del todo de la convicción del reformador del presunto carácter regenerador del bautismo. Naturalmente que nosotros no participamos en esto, pero sí creemos que en el bautismo el creyente se une en un matrimonio espiritual con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y así como los contrayentes delante del Señor se unen en un matrimonio, así el creyente también recibe sobre sí mismo la responsabilidad de llevar una vida nueva para la honra y gloria de Dios en todo. A su vez, el reformador Martín Lutero, en su posterior comentario, llega a decir lo siguiente, hablando de la victoria de Cristo y nuestra en la debilidad, pues Lutero cita Romanos capítulo 14, versículo 1, donde dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Repito, es la cita de Romanos capítulo 14, el versículo 1. Dice: algunos conocen el Evangelio, pero no están conformes con su manera de vivir. Tienen el deseo de ser piadosos, pero sienten que no hacen progresos. Se desesperan y piensan que con ellos todo está perdido, porque no siempre tienen la fortaleza necesaria. Sinceramente desean que Cristo sea fuerte en ellos y se manifieste en obras poderosas.
pero en esto Dios nos mantiene en humildad para que podamos ver y sentir cuán débiles cristianos somos, cuán perdidos y condenados si Cristo no hubiese venido a ayudarnos. Cristo no estuvo colgado de la cruz solo para aparecer como un asesino y un depravado, sino dos, también para que aprendamos cuán profunda fortaleza se esconde bajo la debilidad y a conocer también la fortaleza de Dios en la debilidad. Así, nuestra debilidad no debe alabarse aunque permanezcamos en ello, sino que tenemos que aprender que aquellos que no son débiles tampoco son cristianos y que no hemos de desesperarnos cuando la sentimos. Por eso está muy bien que conozcamos nuestras flaquezas y tratemos de crecer en fortaleza, porque Cristo no sufrió siempre ni permaneció en la tumba, sino que resucitó de nuevo y vive. No se diga que permanecer en la ignorancia es el curso y la condición verdadera. Apenas es el comienzo y de ahí hemos de crecer día a día, cuidando siempre de no desviarnos o desesperarnos cuando nos sentimos débiles, como aquellos que no tienen esperanza. Más bien debemos continuar ejercitándonos hasta ser fuertes y finalmente vencer y obtener la victoria con la ayuda de Dios. Y aun cuando veas a tu prójimo tan débil, que se tambalea, no creas que está más allá de toda esperanza. Dios no quiere que nos juzguemos entre nosotros y que seamos complacientes en este juicio, porque todos somos pecadores. Él quiere que uno lleve la debilidad de otro. Cristo tampoco fue complaciente consigo mismo, por lo tanto nosotros, como sus seguidores, debemos hacer lo mismo. Muy bien, mis estimados amigos y hermanos, esta ya es prácticamente el tercer video que estamos nosotros grabando sobre la redención de Cristo y Lutero. Y pues los queremos invitar para que se suscriban a nuestro canal si ustedes desean seguir recibiendo más información, o nos pueden llamar también al celular 322-448-2093. Somos el Ministerio La Reforma Evangélica y estamos para servirles. Esperamos que con estas lecturas bíblicas y con estos comentarios tan sabios escritos por el reformador Martín Lutero, pues hayamos sido de mucha bendición espiritual para ustedes. Que Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias.